Cordial saludo. Este video va a ser acerca del Ray Tracer que vamos a estar utilizando en el curso de computación gráfica. Está escrito en Java. em, Escribí el código fuente arrancando desde cero, no utilizando ninguna librería realmente para dibujar nada. em, y la idea es que lo vamos a estar utilizando para que ustedes hagan varios retos de aquí en adelante en el curso. El resultado es bastante bonito, se ve de esta forma y lo que les voy a entregar tiene inicialmente colores, como vemos allí, materiales, tiene manejo de sombras, tiene esferas, tiene planos infinitos y faltaría por agregarle triángulos, manejo de reflejos y manejo de refracción. Vamos a verlo correr porque también tiene un poquitico de interactividad. Se puede ma- mover las teclas derecha e izquierda y con eso lo que estamos haciendo es posicionando la cámara como en una esfera virtual alrededor de la escena, ¿cierto? Como lo vimos más temprano en el curso. Y pues se puede ver la escena desde distintas posiciones. Bueno, vamos a dejarlo allí y vamos a explicar las partes más importantes del código. Bueno, antes de eso, veamos cómo se define la escena. Este archivo que vemos acá es, este archivo que vemos acá es la definición de la escena. Y vamos a ver en el código cómo se explica. Entonces, se lee en este método que se llama readScene dentro de la clase escena. Se lee pues de un archivo texto. Primero que todo se lee el número de colores y se procede a leer los componentes RGB de cada uno de los colores. Aquí en la escena tenemos 11 colores, realmente son muchos más de los que estoy utilizando, pero les permite a ustedes jugar un poco con eso. Y vemos que tienen los subíndices desde 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces el uno sería un rojo. Recordemos que los componentes son RGB. El color uno sería rojo, el cero, perdón. El uno sería un verde. El 2 sería un azul. El 3 vendría siendo un morado, porque es una combinación de rojo y azul. El El 4 sería un amarillo, bueno, y así sucesivamente. Muy bien, entonces estaríamos, bueno, y llegando hasta este 111, que es el blanco, que lo utilizamos para las luces puntuales. Bueno, después se lee el número de materiales. Recordemos que el material está, en el material lo que decimos es un Ka, que es que tanta luz ambiental refleja el objeto, un Kd, que es que tanta luz difusa, y un Ks, que tanta luz especular. Y este es el exponente para que la función del brillito decaiga más rápidamente. Aquí tenemos solamente un material, que es este de acá, y se va a estar utilizando para las dos esferas y para el plano. Después se lee el color de la luz ambiental. Entonces, aquí decimos que el color número 10 es este, o sea que la luz ambiental va a ser blanca. Y después se lee el número de luces puntuales. Aquí tendremos una luz, una sola escena en la luz puntual, como podemos deducir de acá, ¿cierto? Em, Hay una sola luz puntual, está localizada en el 400, 400 menos 600, o sea que cuando arranca el programa, em,
Veremos que está ligeramente a la derecha y ligeramente hacia arriba, ¿cierto? Ya vamos a ver dónde están puestas las escenas y veremos la relación con ese -600. Bueno, em, luego se lee el número de esferas. Número de esferas, aquí tenemos dos esferas. La primera está localizada en -100, 0, -1000, porque recordemos que la cámara está en el origen, mirando hacia el Z negativo. Em, esa esa esfera tiene radio 100, el color es el 1, o sea que es este color de acá, es un color verde, y em, el índice del material es el 0, porque solamente tenemos un material que es este. La otra esfera, había dos esferas, la otra esfera está localizada en 100, 0, -1000, tiene también un radio de 100, el material, perdón, el color es el 2, 0, 1, 2, o sea que tiene color azul, también el material es el 0, que es este mismo de acá. Muy bien, con eso podemos jugar un poco. Por ejemplo, decíamos que aquí teníamos una esfera verde y una esfera azul, así como está la escena. Corrámoslo, una verde y una azul. Si cambiamos los colores, podríamos poner la primera, la de la izquierda, por ejemplo, con un índice 0, estaría viendo este índice de acá, este color de acá, y ya la esfera pasaría a ser roja. Vamos a ver, aquí está, ¿cierto? Dejémoslo como estaba. Otra cosa que podemos hacer sería cambiar, por ejemplo, el radio. Cambiemos esa escena, perdón, esa esfera para que tenga un radio un poco más pequeño, la de la izquierda. Compilamos y veremos que perdón, la esfera de la izquierda pasa a ser más pequeña. Bueno, veámoslo también de nuevo como estaba. Luego entonces leemos el número de planos. Aquí hay un plano infinito que está compuesto por tres puntos. Ese plano pasa por tres puntos que no son colineales. El primer punto es -100 en X, -200 en Y, -1000. Otro punto 0, -200 en Y, -900. El siguiente punto 100, -200, -1000. Esos son los tres puntos. Eh, Este plano infinito tiene color 3, 0, 1, 2, 3. Es una combinación entre rojo y azul, o sea que es morado. Y luego decimos el material, que también es el único material, que es este material que hay acá. Podríamos cambiarlo por este color de acá, que es amarillo. 0, 1, 2, 3, 4. Si le ponemos aquí 4, veremos que el color del piso o de ese plano infinito más bien pasa a ser amarillo. Bueno, dejémoslo como estaba. Y finalmente leemos dos cosas que son, ¿dónde es el centro de la escena? O sea, ¿cuál se puede ser el centro de esa esfera virtual en torno a la cual vamos a poner la cámara? Y también la distancia eh, desde la cámara hasta el plano de proyección. Bueno, entonces esta es la explicación de lo que es la escena. Bueno, entonces vamos a ver las clases principales. Hay una clase que se llama color, que es muy sencilla. Tiene tres dobles. Un valor será el rojo, otro valor será el verde, otro valor será el azul. Lo normal es que sean números entre 0 y 1, tal como se calcula con la presentación mm, la presentación
la iluminación local. Disculpen, la voy a ver aquí. Aquí está. Y es la fórmula de la iluminación local que, como veíamos en clase, pues es esta fórmula de acá, ¿cierto? Muy bien. Eh, entonces, como decíamos, esa tupla la representamos con la clase color que tiene un componente rojo, una verde y una azul. Muy bien. ¿Qué métodos tenemos? Uno para acumular, y es que recibimos otro color y a este color le acumulamos la suma de ese otro color. Se puede multiplicar componente a componente por un color, entonces multiplicamos los rojos, los verdes, los azules. Se puede multiplicar por un escalar, entonces el componente rojo, verde y azul respectivamente se multiplica por ese escalar. Se puede restar dos colores, se puede sumar dos colores y finalmente, em, como en Java manipulamos colores entre 0 y 255, pues este toColor los pasa a esos valores entre 0 y 255 y les hace un clamp. O sea, no permite que se pasen de 255 ni tampoco que tengan valores negativos. Si pasa de 255 se lleva a 255 y los valores negativos se llevan a cero. Bueno, eso es básicamente el color, realmente muy sencillo. Las luces. Esta es una luz puntual que tiene una posición en X, Y, Z y esa posición se transformará em, utilizando el sistema VN para poner la cámara de la escena en cualquier parte. Aquí está el constructor y básicamente eso es también muy sencillo. Main GUI es el main del programa. En el main creamos, como lo hemos hecho siempre, un frame, ponemos la default operation un close para que el programa termine cuando nos cierren la ventana, bueno, etcétera. Leemos la escena que acabamos de ver, se crea una instancia de esto, que entonces ahí lo que estaremos creando un JPanel, que también implementa un key listener. El frame se le agrega a este panel y se pone el tamaño en el ancho y el alto predeterminados de esta clase, que vamos a ver están definidos ahí arriba, y los tenemos definidos como 768. Se pone el frame visible and true y listo. Ahí ya está pues lo que se hace. Bueno, ¿qué más ocurre aquí? Em, Esto lo hemos hecho siempre, se llama el super del frame, se hace que tenga el foco eh, y se agrega como key listener para manejar las teclas. Las únicas teclas que vamos a estar manejando son las teclas de eh, tecla izquierda, tecla derecha, tecla arriba y tecla abajo, con las cuales estaremos moviendo la cámara en torno a esa esfera virtual. Bueno, em, ¿qué ocurre en el Paint Component? El Paint Component, entonces, se borra el Z-buffer. El Z-buffer es la estructura donde vamos a estar haciendo el dibujo y eso está dentro de la clase escena. Vemos entonces que este Z-buffer es, miremoslo, dentro de escena, Z-buffer es un elemento estático. eh, Y el Z-buffer, ya lo veremos, es simplemente un buffer que tiene dos valores. Tiene eh, una matriz de de ancho por altura para las profundidades y otra matriz de alto por ancho con el color. Aquí se inicializan en negro y en un valor menos min value. Vamos a ver esto aquí. Define el main GUI, que es el valor de menos 1.000.000, valor pues muy, muy lejano, y después explicaremos cómo funciona.
Entonces se borra ese Z buffer, eh, se llama set camera a la escena para hacer la transformación VN a todos los elementos de la escena, que básicamente es hacérselo a, em, a los elementos intersectables. En esta escena serían las dos esferas y el plano, y eh, pues a la cámara para posicionar la cámara en esa esfera virtual alrededor de la escena. Luego de que se ha hecho eso, entonces se llama, dentro de la clase escena, que es esta acá, se llama draw scene. Vamos a ver en qué consiste. Y pues se llaman, perdón, y se dibujan los píxeles. Dibujar los píxeles em, es esto, coger el color de ese Z buffer, se llevan a colores de Java y se dibuja una linecita, entre comillas, la posición XY, XY. Aquí tenemos en cuenta las transformaciones que tenemos que hacer para considerar, pues que recordemos que en Java el origen está en la parte superior izquierda de la ventana, y con esto tenemos en cuenta eso y dibujamos el punto. Básicamente eso es. Muy bien. Material que hace, material muy sencillo, solamente guardamos el K, el KD y el KS del material y el N. Eso se guarda y se le asigna pues recordemos que cada objeto visible tiene asignado un material. Bueno, es un material. Escena, aquí se ocurren cosas más interesantes. Entonces vamos a ver, pues hay una serie aquí está guardado realmente todo lo que leímos de la escena, son los colores, los materiales, las luces, la luz ambiental, la cámara donde está, un arreglo de objetos intersectable. ¿Por qué? Porque todos los objetos que vamos a dibujar que van por este momento son entonces esferas y planos, em, implementan la interfaz Intersectable Object. ¿Qué nos dice? Intersectable Object nos dice que todos los objetos tenemos que agregarles un método para intersectar un rayo con ese objeto. Y aquí está la matemática. La matemática para intersectar un rayo con una esfera será distinta de la matemática para intersectar un rayo con un plano infinito. Y a todos se les va a crear un método setCamera, eh, con el cual se va a transformar ese objeto para que sea visible. Pues en el caso de el plano infinito se transforman con la transformación VN los tres planos que conforman el- los tres puntos, perdón, que conforman el plano, mientras que para la cámara, por ejemplo, el cámara será transformar el centro de la esfera. Muy bien. Esta es la interfaz Intersectable Objects. Cada objeto nuevo que vamos a dibujar, o sea, por el momento tenemos, repito, esferas y planos infinitos, pero podríamos agregar después triángulos, etcétera. Para cada nuevo tipo de objetos tenemos que implementarle su intersect, que dice cómo se intersecta con un rayo, y su set cámara, que lo permitirá transformar. Bueno, muy bien. Entonces estábamos en sin. Bueno, entonces aquí está el X, Y, Z de la escena, está la distancia de proyección y está el Z buffer. Y aquí están todos los elementos que conforman nuestra escena. Bueno, vamos a ver los métodos. SAT cámara es muy sencillo. Se crea el sistema VN dependiendo de dónde esté la cámara, y a cada objeto intersectable de la escena, o sea, por el momento a cada esfera y cada plano infinito, se le hace la transformación de acuerdo a dónde está la cámara. Así es. Eso es todo. Read scene ya lo vimos, ahí se lee el archivo texto con los elementos de la escena. Entonces, aquí en Intersect Ray empiezan a ocurrir las cosas interesantes. Cuando llamamos Intersect Ray de la escena y le pasamos un rayito, lo que estamos haciendo es lo siguiente. Perdón.
Recordemos que nuestra cámara ya está puesta aquí. Nuestra cámara está puesta aquí en el origen. Entonces, aquí está X, aquí está Y, aquí está Z. Y los objetos están puestos allá, porque la cámara está mirando en esta dirección. Entonces, los objetos están colocados acá, en esta, por acá. Aquí está una esfera, aquí está la otra esfera, aquí abajo está el plano infinito. Lo estoy dibujando limitado, pero realmente un plano infinito, etcétera. Bueno. Y aquí tenemos nuestro plano de proyección a una distancia, recordemos, de 700 unidades. Entonces, esta, este método que estamos viendo en este momento, Intersect, lo que hace es que se van a lanzar estos rayitos de acá y vamos a ver esos rayitos si intersectan con algo de la escena o no. Y al intersectarse, eh, recogerán un color, ¿cierto? Entonces, cuando lanzamos los rayos y recogemos los colores para todos los píxeles del plano de proyección, pues tendremos calculados todos los colores que se ven en la escena, ¿cierto? Y procedemos a dibujarlos. Entonces, entonces, aquí es donde ocurre esa magia. Se lanza un rayo, un rayito de esos, y se intersecta con la escena. ¿Qué quiere decir eso? Que se va a intersectar con todos los objetos que están dentro de la escena. Recordemos que I/O es un array list de todos los objetos intersectables de la escena. Se intersectan y aquí vamos a ver que guardamos la solución más cercana. ¿Por qué? Porque un rayo puede que se intersecte con dos esferas. Y entonces, ¿cuál color tomamos? Tomaremos el color de la esfera que esté más cercana. Y eso es lo que estamos haciendo acá, ¿cierto? Estamos tomando el valor Z de las diferentes intersecciones y manteniendo solo aquella intersección que es más cercana a la cámara. Entonces, si es distinta de nulo, entonces tomamos esa intersección, la normal del objeto en ese punto, el color en ese punto y el material en ese punto, y con esos valores llamamos dentro de Shader a un método que llama Compute Local Illumination, que es el que ustedes van a tener que implementar en la primera tarea. Em, Ese color se retorna y em, se pone en el Z-buffer y eventualmente lo que se va a dibujar. Bueno, ahorita vamos a ver en Shader ese método Compute Local Illumination. A lo menos les voy a mostrar algunos daticos, porque como les digo, quiero que ustedes lo implementen. Intersect for Shadow es lo siguiente. Eh, si nosotros miramos la escena, está acá, veremos que estos punticos del plano están a la sombra. ¿Qué quiere decir estar a la sombra? Que si lanzamos un rayito desde acá hasta la fuente de luz, veremos que este objeto se atraviesa en ese rayito. Entonces, ¿cómo calculamos eso? Simplemente hacemos lo siguiente. Em, Se lanza un rayo, como decíamos, desde el píxel que vamos a dibujar hacia, eh, hacia mm, la fuente de luz. Y vemos si ese rayito se intersecta con alguno de los objetos que están en ese array list de intersectable objects. Entonces, tenemos en cuenta aquellas soluciones para las cuales pues, ese sea distinto de nulo, o sea que si no estamos chocando con alguien, y que el valor T de ese rayito, de la solución, T es el valor del rayo en esa solución que se encuentra, sea mayor que un epsilon.
de 0,001. Mm, y tomamos la solución más cercana y retornamos esa solución. ¿Para qué es este epsilon? Miren qué tan interesante. Voy a quitar este epsilon y ya les voy a explicar por qué es necesario ponerlo y cómo funciona. Miren que ahí lo comentamos y si corremos el código, miren qué escena tan fea la que vamos a obtener. Está llena como de un ruido. Ese ruido es debido a un error numérico. Vamos a explicar qué es lo que ocurre allí. Primero lo voy a dejar como estaba, para que no se me vaya a olvidar. Muy bien, ahí ya quedó corregido. ¿A qué se debe ese error numérico? Se refiere a lo siguiente. Se refiere a lo siguiente. Supongamos que aquí supongamos que aquí tenemos la esfera. Voy a dibujarla grande, grande. Y aquí viene el rayito, ¿cierto? El rayito eh, se intersecta, vamos a suponer que se intersecta con la escena, con la esfera. Entonces, como estamos representando los números como doubles, no tenemos una representación perfecta. Y entonces, a veces, un rayo se intersectará, la intersección va a dar ligeramente por encima de la esfera, y en otros casos, la intersección nos va a dar, el rayito nos va a dar ligeramente por debajo. Nunca nos dará, bueno, en muy pocos casos nos dará una representación perfecta en la cual el rayo se intersecte justo con el punto de la esfera. Entonces, recordemos que estamos lanzando un rayo para saber si esta es la fuente de luz. Voy a cambiar aquí de color. Lanzamos un rayo desde el punto donde supuestamente nos intersectamos con la esfera hacia la fuente de luz para saber si está a la sombra o no. En este caso, este punto sí estaría a la sombra, mientras que, por ejemplo, en este caso, posiblemente no, ¿cierto? Porque aquí no se atraviesa ningún objeto, mientras que en este caso sí. Bueno, entonces para terminar el objeto, si este punto está o no a la sombra con respecto a esta fuente de luz por algún objeto. Bueno, pero entonces es lo que hacemos. Pero entonces, ¿qué va a ocurrir? Si ese puntico está ligeramente por fuera de la esfera, como dice en este punto, pues no hay ningún problema, porque las intersecciones que hallaremos serán con estos objetos que sí nos dan la sombra. Pero en este punto donde el puntico de intersección está ligeramente dentro de la esfera, dentro de esta misma esfera, entonces cuando lancemos el rayo, veríamos que se está intersectando consigo mismo, consigo mismo. Esa intersección no existe realmente, sino que es debido a un error numérico. Entonces, cuando vemos que esta distancia entre el rayo y el objeto contra el cual estamos intersectando es muy pequeña, es menor que un epsilon que determinamos, lo que estamos viendo es que el, el objeto supuestamente se estaría dando sombra a sí mismo. Y esto es un error debido a la representación numérica. Entonces, estas em, soluciones las ignoramos porque son menores. Esa distancia es menor que este epsilon, mientras que las otras no las ignoramos. Y eso es lo que estamos haciendo entonces, es lo que estamos haciendo en este pedacito del código. Es este epsilon de acá. Bueno, muy bien. Em, entonces, ya vimos que es
Bueno, set cámara, ya vimos que es leer la escena, ya vimos que es intersect ray, que es intersectar el rayo con todos los objetos de la escena y calcular el color. Ya vemos que es intersect foreshadow y draw scene lo que hace es que simplemente entonces em, aquí es donde se origina todo. Creamos, este es un rayo, el origen va a ser, recordemos que la cámara está en el origen, ¿cierto? Está en 000, ¿y hacia dónde lo lanzamos? Hacia el plano de proyección que está a una distancia de 700 y recorremos cada uno de los píxeles de ese plano de proyección. Desde X va a ir desde menos el ancho hasta más el ancho, perdón, menos el ancho medio hasta más el ancho medio. Y va a ir desde menos la altura media hasta la altura media. Creamos el fin del rayito va a ser entonces XY en esa proyección de distancia. Creamos el rayo desde el origen hasta el fin y eh, intersectamos ese rayo con la escena. Eso nos devuelve los colores y esos colores se ponen en el Z-buffer, que es donde vamos a guardar los colores. Y este es básicamente el ciclo principal de nuestro ray tracer. Entonces es el método draw scene dentro de la clase escena. Bueno, shader solamente tiene un método que es compute local illumination, que es este de acá. Recibimos una posición, una normal en ese punto, un material y un color. Y ahí tenemos que implementar ¿qué? La función de iluminación local. O sea, tenemos que implementar esto. Em, sí, ahí no les voy a dar mucho más detalle porque eso es lo que quiero que ustedes implementen. Este buffer, entonces, como decíamos, es un buffer para color, un buffer para profundidad, y ahí es donde vamos guardando los colores y desde allí es donde vamos después a tomar los colores para dibujar. Cámara no tiene nada nuevo, es la transformación VN, que ya la vimos anteriormente en el curso. Intersectable Objects es la interfaz que tienen que implementar todos los objetos que vamos a poner en la escena, o sea, la esfera, el plano infinito, los triángulos, etcétera. Plane, entonces es un plano infinito que se construye a través de tres puntos, P1, P2, P3, de esta manera. Eh, y intersect es la intersección entre el rayo y ese producto punto. Esto lo veremos después cuando veamos la parte de matemáticas para el ray tracing. En set cámara eh, aplicamos la transformación VN a los puntos que conforman el plano y listo. Eso es plane. Eh, ray es un rayito que tiene entonces un origen, una dirección, ¿cierto? Y lo evaluamos, es así de sencillo. Solution es entonces una solución en la cual vamos a mantener el punto de intersección, la normal en ese punto, el color en ese punto, el material y el valor T del rayito. ¿Cierto? Es lo que vamos a manejar allí. Sphere tiene un centro transformado, un radio, un color y un material también. Y esta es la matemática para hallar la solución entre un rayo y la esfera. De nuevo lo veremos en una clase más adelante. Y básicamente eso es. Tenemos matriz de 4 por 4. em, Tenemos el sistema VN, ya lo hemos visto. Tenemos vector 4, en el cual son las operaciones que hemos visto siempre. Desde el producto punto, el producto cruz, restar dos vectores, normalizar, em, bueno, etcétera. Y básicamente, básicamente eso es el ray tracer. Em, Se ve un poquito complejo, pero uno empieza a jugar con él y ya le coge rápidamente el tiro, yo creo. Y pues bueno, eso es todo. Espero que les sea muy útil para
hacer los retos en los cuales vamos a trabajar con este ray tracer de aquí en adelante.